Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 18. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Posiblemente debido al sistema religioso de aquel entonces, algunos de los oyentes conocedores de las demandas de la ley y de la disciplina establecida para los desobedientes ponían en duda que tuviese cumplimiento, ya que algunos líderes ellos quebrantaban lo que Dios había determinado y no se producía sobre ellos el juicio divino por el pecado. Además, por largo tiempo habían estado esperando el cumplimiento de la promesa nacional anunciada por los profetas y ellos seguían siendo vasallos de otras naciones. Pero note que el reino de los cielos que le había sido anunciado no llegaba como ellos esperaban. Por ello, Jesús hace una enfática afirmación cuando dice que, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de la letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nada de cuanto está en la Escritura, promesas, juicios, bendiciones, reino y gloria, quedará sin cumplimiento, según lo recogido en ella. El cumplimiento de la Escritura tendrá plena eficacia hasta alcanzar el momento de la remoción de todo lo creado y el inicio de la forma definitiva en una nueva creación de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 3 y los versículos 10 al 13, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La inquebrantabilidad de la Escritura es un hecho por ser la palabra de Dios, y cualquier promesa incumplida afectaría a Dios que la expresó. Sería una promesa incumplida de Dios, pero note que no puede, por tanto, separarse de la palabra de Dios mismo. El salmista, refiriéndose a Dios, dice, en el Salmo 102 y los versículos 25 al 27, desde el principio tú fundates en la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerá. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acaban. La inmutabilidad de Dios alcanza y comprende también su palabra, que como Él es inmutable y atemporal, es decir, el tiempo no le afecta, envejeciéndola, sino que, dada cosa anunciada, en ella tendrá cumplimiento fiel. Como señala, por ejemplo, Gálatas capítulo 4 y versículo 4, la primera parte. El universo creado, estable a lo largo de los milenios, tiene también un fin que contrasta con la permanencia de Dios. Isaías capítulo 34 y versículo 4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá,
y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. El final del universo creado será una realidad, por cuanto es una palabra profética que Dios mismo comunicó a sus siervos. Isaías, capítulo 51 y versículo 6 dice: Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Como palabra de Dios, así también las palabras de Cristo, Jesús de Nazaret, un hombre a los ojos humanos que lo observaban, es Emmanuel, Dios manifestado en carne, y por tanto la fidelidad e inmutabilidad divinas son propias de su persona divino-humana. Sus palabras, como todas las palabras de Dios, tendrán fiel cumplimiento. Por eso él mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. La remoción de cielos y tierra que confirman la temporalidad de todo lo creado está anunciado en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8 y versículo 21 dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Hebreos, capítulo 1 y versículo 12, dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La inmutabilidad de la Escritura es una verdad doctrinal que el Señor enfatizó en su enseñanza. Y note que junto con la inmutabilidad está la importancia. La palabra de Dios, por ser de Dios, merece la atención y consideración total, ya que no hay cosas más importantes y secundarias, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ninguno de sus escritos es el resultado del pensamiento humano, sino la comunicación que Dios hace de sí mismo en su misericordia para que el hombre le conozca y, conociéndole en fe, obtenga la vida eterna. Capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo afirma que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nótese que la jota es la letra más pequeña del alfabeto griego y la tilde es el acento que se ponía para sonorizar la palabra, o tal vez mejor, o posiblemente el rasgo que cambiaba una letra en otra. Y tal es la importancia de la palabra de Dios que incluso cada una de sus letras se llaman sagradas por haber recibido el soplo divino de la inspiración. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, dice: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es que por esa causa la escritura no puede ser quebrantada. La ley expresa el pensamiento, propósito y voluntad de Dios, y es Él mismo quien la da a los hombres por medio de los profetas.
Note que el mismo Dios que da su palabra y anuncia lo por venir es el que con su omnipotencia se ocupa del cumplimiento. Isaías, capítulo 46 y los versículos 9 y 10 dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tengas en cuenta que no hay nada sin importancia, nada intrascendente en la palabra de Dios. La verdad que Jesús expresó debe de tenerse en mucha consideración, ya que la Biblia, por ser palabra de Dios y proceder de Él, es en toda su extensión doctrina, es decir, enseñanza que Él mismo da a los hombres para que, conformándose a ella, sean bendecidos. Ninguna cosa escrita en la palabra de Dios deja de ser doctrina, pero sin embargo debe de entenderse con claridad que hay doctrina fundamental, base de la fe y razón del mensaje de salvación, cuya principal característica es su claridad, que condiciona la interpretación. Esto es, no caben discusiones o diferencias en cuanto a sentido. Pero también hay doctrina general, nunca menos importante, pero sujeta a diferentes interpretaciones desde la honestidad y el compromiso bíblico del intérprete. Es enseñanza, es doctrina, pero no lo es fundamental. Y lo mismo una que otra debe de ser respetada profundamente por ser palabra de Dios. En cuanto a la doctrina fundamental para lo que no cabe más que una interpretación desde el compromiso honesto del intérprete con la palabra, no admite transigencia alguna. Es decir, la doctrina fundamental que sustenta la fe y la esperanza cotidianas no permite más que la aceptación incondicional, no es asunto opinable ni tampoco negociable. En cuanto a la general, la misma palabra exige respeto para interpretaciones que no concuerden plenamente con la que cada intérprete entiende que es la correcta. En todas las cosas, como decía el famoso hombre de la iglesia antigua, amor. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Los fariseos ellos tenían en poca estima a quienes no eran como ellos. Los escribas solían llamar indoctos a los que no habían asistido a una escuela rabínica. Para los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, solo ellos eran grandes e importantes delante de Dios. Claro está, según ellos. Alguno de ellos se atrevía a dar gracias a Dios porque no era como los demás hombres. Lucas, capítulo 18, versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Las gentes miraban con admiración a este tipo de personas y los consideraban realmente como grandes delante de Dios, y lo hacían por la forma estricta de su comportamiento y también por la apariencia de piedad que manifestaban con sus vidas. Pero el Señor enseña
algo muy diferente al pensamiento general de aquel entonces, ya que pone de manifiesto la medida que Dios usa para determinar el tamaño espiritual de las personas, consistente en la obediencia a los mandamientos, llamados pequeños o de menor importancia, y a la enseñanza relacionada con ellos. La entrada al reino de los cielos es por gracia, y lo es mediante la fe, y lleva aparejado el nuevo nacimiento, sin cuya condición nadie verá ni entrará en el reino. Capítulo 3, versículo 3 dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El nuevo nacimiento se evidencia en la regeneración espiritual del pecador creyente. Anteriormente era por naturaleza un desobediente, no solo por intención, sino también por condición. Efesios capítulo 2 y los versículos 2 y 3 dice: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así pues, la transformación que el Espíritu produce en el creyente cambia su condición y orientación de vida, mediante una transformación interior que introduce al salvo en la esfera de la obediencia. El apóstol Pedro enseña que los creyentes son elegidos según la presciencia del Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Note que el apóstol no utiliza un verbo en el texto griego, sino un sustantivo, ya que no habla de obedecer, sino de obediencia. Es por eso que el cristiano fue llamado a obediencia y esta forma parte de su vida por el nuevo nacimiento. La posición en el reino de los cielos está íntimamente relacionada con la obediencia, ya que depende del respeto a la ley de Dios y es proporcional a ello. Tengas en cuenta que no son obras como actos externos visibles lo que es aceptable para Dios, sino las intenciones que la motivan. No es acción, sino obediencia a lo que Dios valora, ya que todo mandamiento que Dios establece en su palabra deja de ser pequeño porque procede de Él. Esto no impide entender que hay doctrina fundamental y general, como se ha considerado anteriormente, ya que los rabinos, ellos discutían sobre cuál era el mandamiento más liviano y cuál era el más pesado. Algunos enseñaban que el mandamiento más pequeño, el menos importante, era el que regulaba la caza de aves. Note lo que dice en Deuteronomios, capítulo 22 y versículo 6. Cuando encuentre por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Por otro lado, otros consideraban como el más importante lo que llamaban la semá, como nos muestra en Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Esa era la porción que sostenía el escriba cuando dio respuesta a la pregunta del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 27, dice: Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tu fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor manifestó su identidad con la respuesta del escriba, en el versículo 28, donde dice: Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. No cabe duda que el Señor consideraba que en la ley había doctrina fundamental, como era el respeto y amor a Dios, y otra general, como podía ser el cuidado con las aves, que empollaban sus nidadas o incubaban los huevos. El Señor afirma que entre las cosas fundamentales estaba la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo, capítulo 23, versículo 23, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin embargo, Jesús insistía en que todo mandamiento procedente de Dios debía de ser obedecido y atendido con respeto. De ahí que se refiera delante de los oyentes a quienes quebrantase literalmente o anulase y dejase sin efecto, no prestando atención ni tampoco considerarse como intransigente. Y voy concluyendo con esto. No se puede quebrantar los mandamientos y salirse con la suya. Absolutamente nadie. Pero no se pueden guardar los mandamientos por nuestras propias fuerzas. La única manera en que se puede guardar los mandamientos es acudiendo a Jesucristo para recibir de Él la salvación, el poder y la fuerza. Los mandamientos no son el camino de la salvación, sino más bien un medio para señalarnos nuestra condición necesitada y el camino a la salvación, que es por la aceptación de la obra salvífica que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Amigo y amiga oyente, nadie puede guardar los mandamientos de Dios si antes no ha creído en la obra de salvación de Jesucristo y luego le recibe a Jesucristo en su corazón. Nótese, primero creer y luego recibir a Jesucristo. Es por eso, mi amigo, mi amiga oyente, si tú has creído en la obra de salvación de Jesucristo que llevó a cabo a favor del pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento, pues solamente te queda aceptarle en tu corazón y comenzar a vivir la nueva vida que Cristo puede darte. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, he tratado muchas veces de guardar los mandamientos de la palabra de Dios, pero no he podido, porque no he contado contigo. Ahora, creo que tú eres el Salvador. Creo que tú dites tu vida por mí en la cruz del Calvario. Lo acepto en mi corazón y por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados de los cuales me arrepiento. Y te recibo en este momento como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.